Buenas, aquí estamos nuevamente con ustedes en nuestra primera serie que se va a llamar Lo que realmente importa. Y es bien importante que puedan ir a ese primer episodio introductorio donde brevemente nos presentamos y hablamos de qué realmente es esto de tenemos que hablar. Sí, y algo que se nos quedó importante es que nos sigan en las redes en @helpinaclick en Instagram, donde entonces ahí pues compartimos contenido general de lo que es consejería, lo que es terapia, tanto a nivel individual, familia y pareja. Así que búsquennos por allí para que podamos también seguir conectando. Así que chévere. ¿Y qué es lo que realmente importa? Cuando hablamos de matrimonio, cuando vamos a la mesa y decimos tenemos que hablar en todo este proceso, ¿verdad? De un matrimonio, ¿qué realmente importa? ¿Cómo sabemos que esto realmente va a funcionar? Yo creo que cuando tú y yo nos casamos, como que no, ¿vale? Para traerlo un poquito a nosotros, yo creo que quizás no nos contestamos esta pregunta tan claramente como ahora quizás la pudiéramos contestar. Teníamos en perspectiva, obviamente, que queríamos que Dios fuera el centro de nuestra familia, que pudiéramos tener buena comunicación, que pudiéramos manejar nuestras emociones a la hora de una discusión, que pudiéramos llevar nuestras finanzas bien. Y yo creo que son todas esas cosas que uno dice, mira, esto es lo importante en un matrimonio. Ahora, viéndolo en retrospectiva, pues creo que como que lo más importante quizás no estaba totalmente en el centro. Como que era esto y estas otras cosas también. Y pues creo que podemos hablar un poco de eso también hoy. Sí, cuando hablamos de qué realmente importa, yo pienso que muchas veces nosotros, de alguna manera y como seres humanos, estamos teniendo una interpretación de lo que sucede, de nuestra realidad, y eso hace que nosotros nos podamos conducir en el mundo. Y de alguna manera nosotros pensamos en quién es Dios, aunque no lo hagamos de manera consciente. Sí. Pero pensamos en quién es Dios y de la manera en cómo vemos a Dios, eso hace que nosotros llevemos nuestra vida. Eso impacta nuestras finanzas, eso impacta la manera en cómo vamos a poner nuestras prioridades como en orden, ¿verdad? En el matrimonio, aún en nuestros empleos y todo lo demás. Sí, yo creo que todos en la vida, en general, ¿verdad? Tenemos una cosmovisión. Así que como que nos ponemos los espejuelos y vemos nuestra vida a través de esos espejuelos. Y bueno, eso también incluye el asunto que estás diciendo de cómo vemos a Dios o quién es Dios en nuestra vida, cuál es el papel de Dios en nuestra vida. Sí, y entonces muchas veces lo que hacemos es que miramos a través de lo que me dice la cultura. Correcto, exacto. O a través de lo que me dicen mi familia y la tradición de la familia, la sociedad. Y el asunto es que quizás en el caso de nosotros podíamos de alguna manera decir, que Dios esté en el centro, que sea lo que dirija nuestras vidas, pero no nos habíamos detenido a realmente pensar, ¿realmente estoy poniendo a Dios en el centro? Sí, ¿Realmente evaluación. Esta es mi cosmovisión? Y yo creo que parte de quizás de lo que a lo mejor queremos hablar ahora es eso, ¿no? Sí. ¿Cómo se forma una cosmovisión? Bueno, yo diría que se forma de varias cosas y creo que las hemos ido mencionando. Un poco la cultura, la sociedad en que vivimos, el país en que vivimos, la familia en la que nos criamos, los entornos comunitarios donde estuvimos, la escuela, la iglesia, las amistades que tuvimos. Creo que todo eso nos va ayudando. Hoy en día, obviamente, los medios de comunicación, yo diría que tienen las redes, todo eso tiene un rol bien grande de cómo yo miro el mundo y cómo interpreto incluso como que la realidad. Así que sí, creo que como que todo un poquito de eso, siendo esa última hoy en día como que bastante, como que está haciendo fuerza con las demás. ¿Y mencionaste la crianza? Sí, creo que sí, pero sí, la crianza también.
Ok. Creo que sí. Sí, dije el lugar donde vivimos, pero sí la crianza. Sí. Y yo creo que quizás nosotros cuando... A veces hay gente que sí lo toma en cuenta, pero uno, de alguna manera, uno dice creciendo, yo quiero o no quiero hacer lo que hacían mis padres, Sí. ¿verdad? ¿Qué cosas voy a imitar? ¿Qué cosas no? Exacto. Ujú. Lo más interesante es que a veces esas conductas que uno rechaza, muchas veces Son las que terminas haciendo. Sin darte cuenta, terminas haciendo. Sí, yo siempre digo que tenemos una vocecita aquí atrás, que es la que como que tú dices, no, yo nunca voy a decir esto en la crianza, yo nunca voy a hablarle así a mi esposo o a mis hijos, yo nunca voy... Y cuando la presión viene, a veces tiramos para el monte y hacemos y decimos lo que dijimos que no íbamos a decir porque tenemos eso grabado en el chip detrás del cerebro. Cuando hay una emergencia, este es el botón que tienes que tocar y así es que vas a hablar. Así que sí, y eso pues, definitivamente como que sí, trae a luz lo que realmente está en nuestro corazón y lo que realmente buscamos y lo que pues termina siendo importante para nosotros. Exacto. Porque es la carta que sacamos para solucionar las cosas. Sí, exacto, es como nuestro pensamiento muchas veces automático. Ajá, y eso de alguna manera crea o desarrolla una cosmovisión, pero aún también impacta considerablemente la manera en cómo vemos muchas veces a Dios. Y como nosotros a veces vamos enmandados por la vida, no nos detenemos realmente a decir, ok, cómo yo estoy viendo a Dios, cómo yo de alguna manera hago teología en mi cabeza, porque el asunto es que pensamos que esto de la teología, de la manera en cómo vemos a Dios, para los académicos, para la gente que estudia, o incluso para el púlpito. La realidad es que cuando nos conducimos en el día a día, estamos haciendo teología. Exacto. O sea, la vivimos. Exacto, vivimos de alguna manera la teología y tenemos un entendimiento de qué es Dios. Aún cuando muchas veces decimos, no tengo ningún Dios, estoy haciendo también teología. Y eso impacta considerablemente en nuestro matrimonio, que es lo que... Sí, todo, nuestras conversaciones, cómo resolvemos problemas, cómo nos comunicamos, todo. Sí. Así que, si de alguna manera cuando miramos lo que realmente importa, pues debemos entonces buscar, ¿qué es eso que debemos lanzar como fundamento? Y de alguna manera, pues es mirar, vamos a mirar cuál es nuestro entendimiento de Dios. Y hay tres pilares. ¿Cuáles son? Se me fue. Los tres pilares. La Biblia, el Evangelio. Se me fue de verdad, te lo juro, perdón. Y la gloria de Dios. La gloria de Dios, la Biblia y el Evangelio. Y el Evangelio. Okay. Esos son los que deben ser nuestros pilares. Exacto. No que necesariamente son los que estemos poniendo. Y esa es la evaluación que debemos hacer, ¿no? Sí, exacto. Porque si vamos a hablar de cosmovisión y de cómo entonces desarrollar una cosmovisión sana, centrada en las Escrituras, donde Dios sea el primero, pues debemos arrancar por las Escrituras, por la Biblia. Que no es nada más que sea una guía o un manual, ¿verdad? Ábrela a ver qué te sale y sigue por ahí. Sí, y por eso te digo que hay que evaluar si realmente esos son nuestros tres pilares, porque de nuevo, podemos decir, sí, Dios es mi centro, pero tengo estas otras cosas haciéndome presión cuando yo voy a tomar una decisión, cuando voy a contestar, cuando voy a tratar a mi pareja, a mis hijos, mi familia, etcétera. O sea, tengo todo eso aquí en mi cabeza haciéndome presión. Así que yo tengo que estar bien claro que esto que estamos hablando es como que contracultura totalmente. O sea, porque tiro para el monte y voy a querer hacer lo que la cultura me dice, lo que la sociedad me dice, lo que tenía grabado atrás que mis padres hicieron o dejaron de hacer, lo bueno y lo malo. Y esto... Muchas veces la Biblia es diferente, o sea, dice lo contrario a lo que ya nosotros tenemos
ya quizás aprendido o con los espejuelos que estamos mirando. Exacto. Y el asunto es que a veces miramos, y esto a mí me pasaba mucho, como mirar la Biblia como por secciones o buscar versículos. Sí, exacto. Como, para que esto habla de ansiedad, pues, pues voy a esto buscar me habla de ansiedad. Voy a Esto habla hablar de matrimonio, pues esto habla de matrimonio. Sí. Y no miramos la Biblia como una gran como historia que realmente está trayendo toda una cosmovisión, una manera de ver el mundo. Y que es Dios revelándose a nosotros. La manera de si decimos que creemos en Dios, pues este Dios es el que se revela a través de las Escrituras. Sí. Y por ende el Evangelio, y por ende cómo voy a darle gloria a Dios, todo eso está principalmente en las Escrituras. Exacto. Así que de ahí es que sale todo eso. Cuando hablamos de Evangelio, a mí siempre me gusta hablar de Evangelio y traerlo como, Evangelio realmente es una noticia. Una buena noticia. ¿Verdad? Que está desplegada en las Escrituras. Y es buena porque antes había una mala noticia. Y es que desde Génesis 3, el ser humano completamente se corrompió. La caída del ser humano. Con Adán y Eva. Y ese pecado está metido sumamente bien profundo en nuestro ser. Incluso Génesis 6 dice que desde donde salen los pensamientos del ser humano está corrompido. Así que esto no es que los pensamientos están corrompidos, es que desde donde salen los pensamientos está corrompido. Es como todo mucho nuestro más, ser. Todo nuestro ser está completamente corrompido. Y Pablo en Romanos 3 hace como un retrato de esa condición del ser humano, donde dice que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y entonces eso nos deja como que en una mala condición donde está la mala noticia. Pecamos delante de un Dios justo, eterno, ¿verdad? Y entonces estamos en problemas realmente. Por eso es que cuando hablamos de Evangelio, hablamos de, esto es una buena noticia, porque es este Dios que entregó a su Hijo, este Hijo que es Jesucristo, vino a vivir una vida perfecta, la vida que nosotros debíamos vivir. No vivimos. Y no vivimos, así que esas eran las exigencias, que viviéramos una vida justa. Nosotros no podemos por el pecado vivir una vida justa, porque no hay ninguno que sea justo. Así que no pudimos vivir esa vida justa. Ahora, Él viviendo esa vida justa, perfecta, sin pecado, va a recibir y recibe en tu lugar, el mío y el de sí, de todos los que nos están escuchando. Recibe el castigo que realmente nosotros merecíamos. Sí, que a veces yo creo que algo que me pasaba mucho a mí era que cada vez que escuchaba la palabra evangelio era como algo bien, yo lo sentía como genérico, como que honestamente así yo lo veía, como que yo sentía que eso englobaba como demasiadas cosas, y cuando lo ponemos así, aunque parece complicado, yo lo siento más sencillo, como que mira, el evangelio es Cristo salvando pecadores. Y quizás hoy en día esa palabra es como que, ay, los pecadores. Esto no es muy o sea, esto no está en onda y ni en moda estar diciendo que somos pecadores, porque nos ofendemos. Pero creo que hay un asunto ahí de ser claros como tú bien dices, con nuestra condición, con cómo estamos, cómo nosotros como seres humanos estamos corrompidos y necesitamos un salvador. Necesitamos a alguien, y yo lo veo diariamente en consejería, necesitamos a alguien que nos salve, alguien que sea fuerte, alguien que sea todopoderoso, alguien que no se equivoca, alguien que sea verdaderamente fuerte, porque nosotros no lo podemos ser. Así que en resumen, como que el evangelio es Cristo salvando a pecadores que no podían salvarse a sí mismos porque no tenemos la capacidad ni somos nada buenos al final del día. Exacto.
Sí, y muchas veces cuando la gente usa la frase Cristo murió por ti, Cristo murió por ti, y pues sí, Cristo murió por ti, pero murió en tu lugar. En tu lugar, sí. Porque el que merecía estar en la cruz éramos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Exactamente, exactamente. Sí, y como si lo vemos quizás en términos judiciales, es como que fuimos al juicio y de momento él dice, no, espérate, no, Milagris y Wilfredo no van a ir presos, no los vamos a llevar a la condena, ni a cadena perpetua, ni a la horca, yo lo voy a hacer por ellos. Exacto. Y eso es hermoso. Sí. Eso es hermoso y yo creo que todo el tiempo Sí, tenemos que estar predicándonos eso. Sí, porque el asunto no es que el castigo se quitó. Ajá. Es que alguien asumió tu lugar. Alguien asumió el lugar. La pena estaba ahí. Y pues él la tuvo por nosotros. Obviamente este tema es como para 3 podcasts. Podemos hablar de eso siempre, pero creo que es lo que básicamente queremos dejar claro es que esto es una de las bases de cómo debemos ver la vida, de cómo nos podemos acercar a nuestro prójimo, de cómo podemos ser esposos. Claro, la porque muchas veces pensamos que cuando hablamos de evangelio es para Semana Santa y los nuevos convertidos y la gente que está empezando. Se hace un corto del amigo para que vengan y tú los conozcas quién es Jesús. La realidad es que el evangelio es algo que nos compete y tenemos que recordarlo a cada momento, a cada instante. Sí, para mí ha sido hermoso como que eso, como que recordarlo todo el tiempo, escucharlo y aunque parezca que no, o sea, escucharlo nuevamente, aunque que parezca que fue la primera vez, aunque lo he escuchado 1,000,000 de veces desde que soy jovencita para acá. Así que sí, o sea, nuestros corazones necesitan eso porque la realidad es que somos insaciables, estamos en una condición caída y si no nos acordamos, volvemos, nos desviamos y pues tenemos que poner nuestros ojos en Jesús y en el evangelio que nos da. Y la manera en cómo se aplica, porque pues, entendemos el evangelio, sí, Cristo murió en mi lugar y me amó. Pero, ¿qué significado tiene eso? Sí, en lo práctico tú dices. En lo práctico y en lo que estamos trayéndolo de como uno de los pilares del fundamento para realmente tener un matrimonio saludable. Y es que cuando nosotros entendemos que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, cuando nosotros entendemos que yo no soy suficiente, Él es suficiente. Eso nos hace humildes al momento de ir al matrimonio. Correcto. Eso nos hace depender del Señor y depender de su gracia, que eso de verdad de ese favor inmerecido. Y el asunto también está claro de que tú también eres un pecador, que yo soy una pecadora. Entonces, y que necesito ese evangelio. Tú lo necesitas, yo lo necesito, mi familia lo necesita, todos lo necesitamos. Y una y otra vez quizás tú decirme a mí, yo decírtelo a ti, traernos. Claro, porque cuando vamos entonces a la convivencia, correcto, ya yo no tengo que decir, no, es que mira esta. Ella es bien difícil y mira lo que hace y qué sé yo, sino que yo puedo empezar a mirar y decir, ay, que yo también hago esto, yo también hago lo otro, yo también pienso estas cosas, yo he hecho esto otro, y como que ahí eso, por lo menos a mí, y tú lo hemos hablado millones de veces, pero como que ese asunto de comprender esto a la hora de amarte a ti, a la hora de verte con compasión, con misericordia, con amor, punto, ¿verdad? Con esa vulnerabilidad, pues como que me ayudó un montón a entender muchísimas cosas, a tenerte más paciencia, a tenerme más paciencia también a mí, ¿verdad? De que estoy en este proceso de santificación, de que estoy adelante un Dios justo que quiere transformar mi vida una y otra vez y que me llama y que está haciendo lo mismo contigo y que los dos estamos tratando de vivir una vida a los ojos de Él bonita, a los ojos de Él santificada. Y pues obviamente esto se hace súper pertinente todo el tiempo. Exacto. Por lo menos en mi cabeza, yo siempre veía este proceso que hablaste de santificación, que es
el ir progresivamente creciendo y pareciéndonos más a la imagen, ¿verdad? De Cristo. Yo lo veía como algo como que, Dios está trabajando conmigo y yo tengo que trabajar en esta santificación y bla, bla. Pero entender que tú también estás en un proceso de santificación. Sí, sí. Es como, ok, es mucho más liberador porque yo sé que me vas a fallar. Yo sé que tú también eres pecadora. Y yo soy pecador, pero yo sé que ella también es pecadora y entonces podemos mirarnos con más gracia, con amor y mayor misericordia, porque nosotros recibimos gracia y misericordia. Tú siempre decías, como te estoy hablando hace muchos años, tú siempre decías, no, Dios trabaja a dos puntas. Como que va trabajando contigo mientras tú también vas sirviéndole y qué sé yo. Pero creo que si uno lo decía, pero como que no lo vivíamos. O sea, en su totalidad, como que si tú entendías que el Señor estaba santificándote mientras uno sigue caminando, sirviéndole, viviendo la vida. Pero como que nos desconectamos en eso, en esta dinámica de... Exacto, de pareja. De pareja, sí. Sí. Y algo más que añadir ahí. No, yo creo que lo hablamos bastante. Y no, igual si después ustedes están escuchando esto y como que quieren comentarnos algo, preguntarnos algo, obviamente un tema así no lo vamos a poder discutir en qué sé yo cuánto llevamos hablando. Así que igual si tienen dudas o preguntas, pues escriban y él se las va a contestar, obviamente.